Estás viendo Heidi, bienvenida a casa. Hace 14 años empezamos un proceso de la artesanía con el palo sangre. Cada día hago un diseño diferente. Lo que yo voy a hacer, yo lo tengo todo en la mente. Yo era pintor primero, pero vi la facilidad de la madera. Entonces yo empecé a crear ya los diseños. Empecé a crear como diferentes diseños en forma de las hojas secas, digamos las dos puntas abiertas, otras con 4 puntas. Yo lo tengo todo en la mente y son por las mañanas que yo me inspiro. El sistema informativo de RTVC evoluciona para seguir conectando a Colombia. A través de 63 frecuencias de radio, canal institucional y plataformas digitales se enlazan todos sus medios con información y reportes especiales. Con historias contadas por sus protagonistas e invitados que ayudan a interpretar la actualidad. Señal de la Mañana se renueva para seguir compartiendo con todos los colombianos mañanas llenas de buen ánimo e información relevante para todo el país. Señal de la Mañana, conectados con Colombia. Lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y plataformas digitales. En tiempos de pandemia el carnaval sigue su ritmo. Es la gozadera 3.0. Yo nací con ese don carnavalero, que eso como Rey Momo, sé que es una ventaja grande que tiene uno. Sabana Larga con sus grupos nutre los carnavales del Atlántico. No hay que dejar que se muera el Señor de la Muerte, porque es el primer abreboca del carnaval departamental. Magazine, la ruta de la tradición. Sábados y domingos, 12:30 del mediodía, por Señal Colombia. Estás viendo Heidi, bienvenida a casa. ¡Todos! La gloria del deporte, enseñanza del maestro, fuerza del líder, los sabios del abuelo. Juntos debemos escuchar si queremos transformar, abrazar la bandera. Escuchar para cambiar el partido de la U. Escuchar para cambiar. Escuchar para cambiar el partido de la U. Escuchar para cambiar. Esta tierra es para todos los que quieren caminar por nuevos horizontes, de los valles a los montes, aprendiendo de lo andado, recibiendo lo soñado, con esfuerzo y trabajado. Escuchar para cambiar el partido de la U. Escuchar para cambiar. Escuchar para cambiar el partido de la U. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Invito a los artistas y profesionales, a los que sobresalen en deportes y en industria, a los que tienen influencia en la sociedad y la academia, a unir esfuerzos en beneficio de los que luchan por obtener alimentación, vivienda, vestido, salud, educación y trabajo. Muchos han resuelto sus dificultades, pero otros se esfuerzan por salir adelante. El Minuto de Dios dirige una palabra en favor de los demás y los invita a ustedes, compatriotas y amigos, a que nos unamos para coronar ese intento. Que quienes usan la radio, la televisión o la prensa, los que orientan las redes sociales de comunicación, nos convirtamos en embajadores de ese mensaje de solidaridad y compromiso. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación,
RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Alerta por casos de violencia contra la mujer en Valle del Cauca. 3 feminicidios en las últimas horas. Van 14 este año. Estudiantes sin alimentos. Ministra de Educación advirtió que hay 6 departamentos del país donde la alimentación de los niños está en riesgo. Niño muerto en medio de incendio. La comunidad dice que bomberos de Soacha y Bogotá acudieron sin elementos necesarios porque el barrio está en la zona límite. Esta semana sería definitiva para el retorno de las comunidades que están en el Parque Nacional. Los líderes piden medidas de seguridad en sus territorios. Gobierno le pidió a la FAO que retire a Colombia del mapa de riesgo alimentario. Dice que no se verificaron datos ni reconocen avances. En 2021 se redujo el desempleo. La tasa bajó con respecto al año de la pandemia, pero aún estamos lejos de los niveles antes del virus. Un muerto y 21 heridos en medio de accidente en Nariño. En Armenia, aparente ebrio al volante arrolló a 2 personas. 2 de los policías heridos en el atentado al gobernador de Caquetá entregaron su testimonio. Alerta sanitaria en Capurganá por incendio en el relleno sanitario. Procuraduría advierte que hay municipios donde hay más cédulas inscritas que habitantes. En el mundo, habló el náufrago colombiano sobreviviente en la Florida. Incluso fue bastante doloroso estar ahí. Y esperen en oportunidades. Hay oferta de empleo para contadores públicos. Y en deportes, Reinaldo Rueda habló sobre el partido contra Argentina. Colombia, además de ganar, necesita que se le den más resultados. David Ospina se recuperó de sus molestias estomacales y jugará contra Argentina. Y hoy despedimos a la actriz colombiana Dora Cadavid, que falleció a los 85 años. En Cultura la recordamos. Buenas noches. Hay alerta en Valle del Cauca por los casos de violencia contra las mujeres. Las cifras son realmente preocupantes. En las últimas horas ocurrieron 3 feminicidios y en lo que va del año ya son 14. Carlos Gutiérrez, los saludo, muy buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Hola Mateo, muy buenas noches y a los televidentes. Pues bueno, cada uno de estos casos está siendo investigado por un grupo especializado tanto de la policía como de la fiscalía. Se pretende ubicar a los autores materiales además de intelectuales y por cada una de estas muertes las autoridades han ofrecido recompensas que van hasta los 50 millones de pesos. Kelly Johanna Tamayo tenía 28 años, era madre de 4 hijos, nació y creció en Buga, Valle del Cauca. Hace unas horas su cuerpo fue lanzado a orillas del río Guadalajara. Fue bastante atroz porque la mataron a roca y a palo. Familiares piden justicia, mientras las autoridades iniciaron con la investigación. Hemos dispuesto con la Gobernación del Valle una bolsa de recompensas de hasta 30 millones de pesos. En el municipio de La Unión, norte del Valle, otra mujer de 29 años fue asesinada al interior de una vivienda. Según las autoridades, un hombre en moto llegó a la residencia y le disparó. No es normal que a una mujer, a una persona, a un niño, a un hombre le hagan lo que le hicieron a ella. En el barrio Marroquín 2 de Cali, otra mujer de 62 años fue hallada muerta en su vivienda. Tenía heridas de arma blanca en el cuello. Según cifras del Observatorio de Género de la Gobernación del Valle, el año pasado se presentaron 14 feminicidios en el departamento. Alerta por los alimentos para los niños estudiantes en 6 departamentos del país. El gobierno advirtió que existe riesgo para las raciones diarias de comida por problemas en la contratación con los prestadores del servicio. La advertencia del Ministerio de Educación es clara. Niños y niñas de escuelas y colegios de 8 zonas del país que ya iniciaron clase no tienen garantizada su alimentación diaria. Que luego de la semana de plazo para el inicio del programa de alimentación escolar no están cumpliendo, que son Sucre, Pitalito, Piedecuesta, Neiva, Huila, Chocó, Caldas y Caquetá, que realmente son las entidades que más nos preocupan. 17 zonas más están en riesgo de incurrir en el mismo problema y deben finalizar la contratación en menos de 2 semanas. Los principales casos son en Quibdó, Chocó,
Turbo, Lorica y Guaviare. Cumple con el PAE, responda. En este mismo hacemos el llamado de atención para que los operadores que van a presentar tengan la idoneidad necesaria, que las entidades territoriales que están evaluando asimismo los requisitos de idoneidad lo hagan con la mayor oportunidad, la mayor calidad y sobre todo con la mayor suficiencia. En 2021, el programa de alimentación escolar atendió a 5,8 millones de menores de edad y para este año el gobierno espera que cubra a 6 de los 8 millones que están matriculados. Una trágica situación ocurrió en un barrio ubicado cerca al límite entre Bogotá y Soacha. Un menor de edad murió en medio de un incendio. La comunidad denuncia que los bomberos de la ciudad y del municipio se han trasladado responsabilidades y aseguran que llegaron sin los elementos necesarios para combatir el fuego. Ella es Viviana Ruiz, hace parte de las 10 familias afectadas por el incendio que se produjo en el barrio Corintos. Hoy junto con su familia ha tenido que levantar lo poco que dejaron las llamas. Nosotros teníamos, así fuera un ranchito de latas, pero yo creo que era una vivienda digna donde nadie nos molestaba. Pero no solo hubo pérdidas materiales, en el incendio falleció un niño de 9 años. Primero llegaron 2 carros y no traían nada, absolutamente nada de agua. El tercero que llegó, porque ya llegó entre las 3 y media, fue el que tuvo el transcurso de entrar y poder apagar el incendio. Según la comunidad, hasta este punto llegaron varios camiones de bomberos para atender la emergencia, pero algunos no estaban equipados con lo necesario y además indicaron que entre las entidades hay diferencias para asumir la responsabilidad cuando sugiere una eventualidad como esta, pues el barrio está en el límite entre Soacha y Bogotá. Presentamos apoyo como tal al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con un suministro de 2 vehículos, cada uno contendiente a 1.200 galones y otro a 2.400 galones de agua. Los cuerpos de bomberos del país tenemos un solo objetivo, que es salvar vidas. Por eso, sin importar las fronteras, trabajamos para atender las emergencias que se presentan. Este es el tercer incendio que ha afectado el lugar, del año pasado a la fecha, por lo que la comunidad busca que las autoridades mitiguen las amenazas de incendio. Y esta semana sería clave para el retorno de las comunidades indígenas, recordemos, que permanecen en los parques Nacional y La Florida en Bogotá. Hablamos con los líderes y manifestaron reparos a este plan. John López, muy buenas noches. Cuéntenos qué novedades de la jornada hay. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues logramos hablar con los líderes de los pueblos indígenas que están asentados en el Parque Nacional. Ellos aseguran que no les han informado nada con respecto a esta caracterización, que según el alto consejero para las víctimas ha dicho se realizará martes y miércoles en el Parque de la Florida y jueves y viernes en el Parque Nacional. Este sería el inicio del proceso para que estos pueblos indígenas puedan regresar a sus territorios luego de haber llegado hace 4 meses aquí a la ciudad de Bogotá. Allá son zona roja, cada día y noche se sufre por la violencia, por la guerra. Leoníbal tuvo que salir huyendo de su tierra en el Chocó. Lo hizo junto con 900 indígenas más del pueblo en Veracatío. Nosotros venimos aquí, todos ahí mis hermanos, mis hijos, todas las familias. Es el líder de una de las comunidades que completan 4 meses en carpas en el Parque Nacional. Según las autoridades, esta semana será clave para su retorno. Además de los Embera, están los Nasa del Cauca. Argelia Cauca no tiene concepto de seguridad, todo el norte del Cauca no lo tiene. La estrategia del gobierno incluye recopilar la información de las comunidades, la cual nos permitirá tener toda la información que la nación necesita para facilitar el proceso de retorno. Los indígenas aseguran no tener conocimiento de esa decisión. Pues la verdad no, nos enteramos por ustedes, ¿no? Estamos tratando de ser orgánicos para seguir sobreviviendo. Insisten en que las garantías no están dadas para retornar. Muy bien, Mateo, a esta hora las comunidades indígenas realizan una marcha por toda la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, donde realizarán una velatón en honor a los líderes indígenas del Cauca que han muerto en las últimas horas en medio del conflicto armado. Desde el centro de Bogotá, John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. John, gracias. Quedamos atentos de esta velatón que se realiza allí en las calles de Bogotá. Y a propósito de este tema, una tutela evitó que fueran desalojados los indígenas de la comunidad Yucpa que permanecen en el Parque Santander, allí en Bucaramanga. En ese sector están concentradas más de 40 personas. Una tutela detuvo el desalojo y obligó a la alcaldía a reubicarlos en un predio. Yo no puedo mover la familia entonces de acá a la fronterística
Colombia con Venezuela. La comunidad Yucpa, asentada en el Parque García Rovira, en el centro de Bucaramanga, completa mes y medio en carpas improvisadas y sobre colchones viejos. Exigen recursos para regresar a su territorio. Ya un primer grupo decidió retornar voluntariamente y tenemos ya información de un segundo grupo bastante significativo que estaría dispuesto a retornar voluntariamente este próximo fin de semana. También le piden a la administración local realizar jornadas de atención en salud y entregar kits de aseo. Ellos quieren que nosotros vayamos con así nada más. Nosotros le hemos dicho a ellos que así nada más no podemos ir. Desde la alcaldía se dejó claro que no hay recursos para reubicar a esta comunidad, según lo pide la tutela. Mientras tanto, los Yucpa esperan vender sus artesanías para seguir recolectando dinero y devolverse a su territorio. Colombia envió una nota diplomática a la FAO, el organismo de Naciones Unidas, que hace 2 días incluyó al país en una lista de naciones con posibles riesgos de seguridad alimentaria. Dice la vicepresidenta y canciller que el informe no consultó suficientes fuentes ni reconoce avances o realidades como la migración venezolana. A través de una nota diplomática, Colombia solicitó la rectificación al organismo de Naciones Unidas. El pasado viernes, la FAO dijo en un informe que Colombia está en un mapa de riesgo alimentario, al mismo nivel de países como Haití y algunas naciones africanas. Estamos pidiendo que se retire a Colombia de ese mapa y por supuesto también estamos pidiendo que se corrijan las afirmaciones del informe. Para la vicepresidenta, el informe incorre en fallas en la verificación de datos, consulta de fuentes del gobierno y no se reconocieron avances. Sería injusto no reconocer los recursos que han sido comprometidos para ello. Lamentablemente el informe no lo refleja, debería reflejar las capacidades, porque una cosa es tener un problema de inseguridad aguda en un grupo poblacional y otra cosa es pensar que el país esté afectado por una situación de deterioro. Entonces, el haber puesto un mapa que se coloreaba todo el país en un mismo color que otros países, pues es algo que estamos trabajando, es algo yo he hablado con mi sede para poder ver cómo se reconsidera y cómo se trabaja este tema de reflejar mejor la situación. El Ministerio de Agricultura descartó escasez de alimentos. Está llegando el alimento a la población, tenemos también una producción de alimento que está acorde a lo que históricamente se ha hecho, entre 36 millones de toneladas a 37 millones de toneladas. La vicepresidenta dice que el gobierno va a garantizarle la seguridad alimentaria a 1.500.000 venezolanos y que la agencia internacional se excede en su mandato, ya que no le corresponde referirse a la situación de estabilidad política de Colombia y al grado de implementación del acuerdo de paz. El único sobreviviente al naufragio de un barco de migrantes frente a la costa de Florida, Juan Esteban Montoya, habló hoy tras la tragedia en la que murió su hermana. El joven colombiano contó su experiencia sobre lo ocurrido. Nuestra corresponsal en Florida, Doricera Alvarado, estuvo allí y nos presenta el siguiente informe. Hijo de mi vida. Ay, mi corazón hermoso, gracias Dios, gracias. El abrazo que calma, solo por un instante, la tristeza que dejó esta tragedia. Juan Esteban Montoya y su mamá Marcia Caicedo se reencontraron luego de una semana del naufragio, donde María Camila, la hermana del joven, perdió la vida. Juan Esteban cuenta que logró sobrevivir tras permanecer más de 3 días aferrado a una parte de la embarcación. Dice que una fuerza inexplicable lo mantuvo con vida. No sé de dónde la sacaba las fuerzas porque incluso fue bastante doloroso estar ahí, sentimentalmente y físicamente. Asegura que los motores del bote se apagaron la noche del sábado y horas después allí comenzó la pesadilla cuando las olas inundaron la embarcación. Comienzan a haber olas gigantes, más o menos de 4 o 5 metros de altura, que pasan por encima del bote. Con su hermana María Camila tuvo contacto hasta el momento en que el bote se volteó la madrugada del domingo. Todo el tiempo estuvo conmigo. Incluso yo digo que me hablaba en ese momento que resistiera. Señala que unas 15 personas se mantuvieron a flote, pero que con el paso de las horas se fueron hundiendo. Todo el mundo se agarraba de todo el mundo, la verdad. Y eso fue pues que la conllevó a ella a hundirse. Marcia, su mamá, asegura que su corazón está partido en 2. Hoy agradece la vida de su hijo, pero se quiebra al recordar a María Camila, su hija de 18 años, que no sobrevivió al naufragio y a quien no veía desde hace 11. Las noches son frustrantes, eternas. No quisiera que llegara la noche porque las preguntas son demasiadas en mi cabeza.
Juan Esteban asegura que en la embarcación iban entre 35 y 40 personas. Recuerda que vio a algunos niños y que la mayoría no hablaba español. La abogada del joven iniciará el proceso migratorio para regularizar su permanencia en Estados Unidos. Por ahora, Juan Esteban viajará a Houston, donde espera comenzar una nueva vida junto a su mamá, quien, por cierto, pidió a las autoridades continúen la búsqueda de los cuerpos, que fue suspendida el pasado viernes. Desde Fort Pierce, Doris Alvarado para RTVC Noticias, conectados 24/7. En otras noticias, un muerto y 21 personas heridas dejó un accidente de tránsito en Taminango, allí en Nariño. El informe es de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio de Taminango, donde 17 personas resultaron heridas y una mujer falleció. En este accidente de tránsito, las autoridades investigan si las causas sería una falla mecánica del automotor o sería el mal estado de la vía debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas. En el municipio de Taminango, más precisamente en la vereda del Salado, ¿no? Un vehículo, un camión turbo que transportaba personas que al parecer estaban de paseo, salió de la vía y se rodó, digamos, unos 50 metros aproximadamente. Lastimosamente una mujer falleció y 17 personas heridas, ¿no? Según el director de gestión de riesgo del departamento de Nariño, la situación en algunas vías, sobre todo el norte del departamento de Nariño, es complicada debido a la ola invernal que no ha cesado aquí en la región. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en el centro de Armenia vivieron momentos de angustia cuando un conductor de una camioneta aparentemente en estado de embriaguez arrolló a 2 personas. Las autoridades evitaron que el agresor escapara. La tragedia inició a las 5:18 de la tarde. Según testigos, el conductor de la camioneta gris comenzó su recorrido bajo efectos del alcohol. 13 segundos después, un semáforo en rojo detuvo el tráfico, menos al auto que pesa cerca de 1,5 toneladas. Por el contrario, pareció acelerar para intentar abrirse paso a la fuerza, sin importar que una moto con 2 personas y un taxi esperaban la luz verde. Los cascos volaron y el asombro de los transeúntes salió de cualquier medida al ver cómo la camioneta golpeó a los motociclistas contra el taxi. El impacto fue tan violento que movió al vehículo de transporte público varios metros. El conductor del automóvil aparentemente se vuela al lugar en contravía por la calle 21 y en la misma calle 21 con carrera 19 se estrella contra un local comercial. El muro del local comercial fue la única forma de frenar la pesadilla, que duró un poco más de 30 segundos. Lo logra retener la policía y se inicia pues el proceso para determinar si estaba en estado de embriaguez. La pareja permanece en un centro médico y el conductor, detenido, espera los resultados de la investigación. 2 de los policías heridos en el atentado contra la caravana del gobernador de Caquetá entregaron su testimonio hoy. Los 2 uniformados pidieron solidaridad para las familias de sus compañeros asesinados. El capitán de la policía, Juan Prado, quien sufrió trauma auditivo y contusiones en tórax y abdomen, producto del estallido, aseguró que estas acciones terroristas no lo desmotivan. Al contrario, señala que continuará defendiendo a Colombia. La moral está muy alta. Pienso que con mis compañeros y todo y lo que hemos logrado hablar en este poco tiempo, todos estamos con la firme condición de seguir con el servicio, de seguir trabajando porque todo salga adelante, porque esto no quede impune. Por otra parte, el patrullero Andrés Beltrán, que lleva 5 años al servicio de la institución, pidió a los ciudadanos solidaridad para todos los policías que arriesgan su vida prestando seguridad en todas las regiones del país. No está bien que nos estemos haciendo daño entre personas, porque uno no sale a la calle preparado para ver morir a los compañeros, y menos de esta forma tan trágica. Y que la gente se esté burlando de eso. De los 5 uniformados heridos, 1 continúa en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Un policía resultó herido tras un ataque con explosivos en zona rural del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Ferney Meneses, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. El atentado más reciente se presentó en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, al norte del departamento, donde hombres armados atacaron a la unidad básica de carabineros número 7, dejando un uniformado herido. Situación que se sumó al ataque de pistoleros contra 2 uniformados de la policía en la vía panamericana Popayán-Pasto, cuando adelantaban actividades de control. Hay que recordar de que en los últimos días han caído grandes cabecillas de estos bandidos de esta estructura, narcoterroristas, como alias Franco, que era el explosivista principal y cuarto cabecilla de la Gorto Ramos, Jonier,
cabecilla principal del Comando Coordinador del Occidente. Hace 48 horas, 2 cabecillas de la Carlos Patiño, alias Alacrán, alias Juan Carlos. El alto oficial ratificó que sus hombres continuarán con las labores ofensivas en todo el Cauca. Y continúa la crisis sanitaria en Capurganá, Chocó, donde se incendió el relleno sanitario. Los habitantes denuncian que la acumulación de desechos alcanza más de 250 toneladas. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia, tiene todos los detalles. La crisis ambiental y sanitaria que se vive en Capurganá, Chocó, a cuenta de toneladas de residuos sólidos que se encuentran represados en el botadero a cielo abierto de esta localidad, pues nuevamente puso en riesgo a esta población. Pues una conflagración que, aunque fue atendida de manera inmediata por los organismos de socorro, llevan a que el Consejo Comunitario Cocoma Norte siga exigiendo que de manera inmediata retiren estos desechos de manera urgente. No sabemos cómo vamos a apoyar. Nosotros como consejo y comunidad hemos tratado de mitigar el daño, pero ya se nos ha desbordado. No tenemos ya la capacidad para contener ese daño ambiental. Desde Quibdó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En lo que va de este 2022, en las vías del Atlántico han ocurrido 9 accidentes de tránsito. El saldo es 1 muerto y 7 lesionados. Usuarios de motos y bicicletas son los más afectados. Saludamos inmediatamente a Elsie Beleño. Elsie, buenas noches. Cuéntenos usted la información. Mateo, muy buenas noches. Así es, motociclistas y ciclistas han sido los más afectados, pero principalmente los motociclistas. ¿Por qué? ¿O a qué obedece esto? Esto obedece al desconocimiento de las normas de tránsito y al no uso de los elementos necesarios para transitar en la vía. Sin embargo, este año se han registrado menos accidentes de tránsito que el año anterior, 14 menos, pues en el 2021 fueron 23 accidentes de tránsito. Sin embargo, las autoridades están realizando campañas de concienciación para que los actores viales estén atentos y evitar cualquier imprevisto en las vías. De acuerdo con la seccional de tránsito del Atlántico, los motociclistas son quienes más han estado involucrados durante los 9 accidentes de tránsito. Realmente hay un desconocimiento total por parte de ellos al conducir de una manera que no tienen la precaución, no utilizan los elementos exigidos por la ley ni los reglamentos estatutarios de la ley 769. Una persona muerta y 7 lesionados van hasta el momento. Los ciclistas también sufrieron con los accidentes, principalmente en la vía al mar. Algunos ciclistas a veces no cumplen con la norma establecida, que es ir uno detrás del otro, ir de la parte derecha. En fin, ellos tienen que cumplir unos reglamentos y algunos hacen caso omiso del mismo y en unas ocasiones esto conduce a los siniestros. No obstante, las autoridades continúan imponiendo comparendos, que ya suman cerca de 700 y 324 inmovilizaciones. Hoy el DANE entregó cifras de desempleo del año pasado. El indicador mejoró con respecto al 2020, año de la pandemia. En 2021 fue de 13,7%, es decir, 2,2 puntos por debajo del año anterior. Sin embargo, aún falta un porcentaje considerable de colombianos en recuperar su empleo. La tasa de desempleo en Colombia durante el 2021 fue de 13,7%. El país llegó a ver un volumen de población desempleada de 2.671.000 personas en el total nacional, lo cual genera una reducción estadísticamente significativa, en este caso de 634.000 personas que salieron del desempleo. En el país, en el 2019, 2.6 millones de colombianos estuvieron desempleados. En el 2020 aumentó la cifra a 3,7 billones y en el 2021 3,3 millones de ciudadanos se encuentran aún desempleados. FENALCO considera que dada la reducción aún falta por recuperar empleos. En cuanto al comercio, si bien es cierto, se han perdido 900.000 empleados con la pandemia y con el paro nacional, hoy ya nos faltan 211.000 plazas de trabajo por recuperar, que es el gran reto del año 2022. En cuanto a los sectores que más recuperaron empleos está el comercio, la construcción, el alojamiento, transporte y almacenamiento. Los sectores que más perdieron empleos fueron entretenimiento, recreación, administración pública y agricultura.
En RTVC Noticias revisamos cómo avanza la vacunación. En el país han sido aplicadas 71.597.387 dosis contra el COVID-19. 31.520.344 personas ya cuentan con su esquema completo de inmunización y han sido suministradas 5.586.501 dosis de refuerzo, que recuerden se pueden aplicar 4 meses después de haber completado su esquema. Ahora revisemos las cifras de la pandemia. Hoy en Colombia se reportan 15.284 casos nuevos de COVID-19. 221 personas fallecieron en las últimas horas, entre las que se encuentran una menor de edad del departamento del Quindío. En lo corrido del año 2022 ya son 4 los menores de edad fallecidos a causa del virus, hay que decirlo y recordarlo. Y el total de casos activos es de 71.863. La semana pasada en Colombia fallecieron más personas por COVID-19 que por las principales enfermedades que causan fallecimientos en el país, como cáncer y problemas de corazón. Llegaremos al segundo semestre en julio y todavía mantendremos más de 1.000 muertes semanales, y eso es un exabrupto. En Colombia la tasa de mortalidad aumentó en 55,6% en la última semana y la tasa de positividad de pruebas fue de 30,1%, lo que significa que de 10 pruebas realizadas, 3 fueron positivas. Según expertos, es la tercera más alta durante la pandemia y preocupan los niveles bajos de testeo. Por cada individuo infectado identificado, la semana pasada hubo por lo menos 5 individuos infectados sin identificar. El país ya casi completa un año desde cuando inició el plan de vacunación y el llamado sigue siendo a quienes aún no inician su proceso de inmunización. El 60% de la población es susceptible, es decir, aquellos que no se han puesto la primera, que les falta la segunda y que les falta la tercera. La pandemia no ha terminado y por eso es importante usar todos los elementos de protección y tomar las medidas de autocuidado. Seguimos con información de salud y con un tema muy importante, la donación de órganos. Cerca de 3.000 personas esperan una segunda oportunidad y conocimos la historia de Ana Lucía, quien pudo continuar con su vida gracias a una donación. El caso de Ana Lucía Mantilla es uno de los milagros que aparecen cuando se habla de trasplante de órganos. En este momento hay algo más de 2.700 personas esperando con paciencia por un riñón. Ella recibió el regalo de una niña de 15 años. Fue un nacimiento. Me acuerdo y me dan ganas de llorar el día que me llamaron. En Colombia, las listas de espera tienen a 49 personas anhelando un corazón y 168 ansían un hígado. Muchas de ellas llevan hasta 5 años aguardando. Que las personas no crean que existe forma, por ejemplo, de hacer comercio, ni de ser como un mercader de los órganos. En Colombia, por ley, todos son donantes, a menos que se hayan opuesto. En Santander hay 73 personas esperando un trasplante de órgano. Esa pequeñita donó 2 riñones, un hígado, o sea, 2 riñones, un hígado que le sirvió a 3 personas, un corazón, páncreas, pulmones, o sea, en toda la flor de la vida estaba ese angelito que me salvó. Ana Lucía seguirá salvando vidas en Bucaramanga, aprovechando la segunda oportunidad que le dio la vida y esperando que ese milagro se presente para muchas más personas. Y en otras noticias les contamos que los estudiantes siguen regresando a las aulas de clase. Según el Ministerio de Educación, ya el 90% de los estudiantes volvieron a las aulas. Diana Valentina hace parte de los más de 200.000 niños que colman los pasillos de los colegios barranquilleros que hoy retornan a la presencialidad bajo un compromiso. El compromiso que tenemos es permanecer con el tapabocas puesto, hacer un adecuado uso del gel antibacterial. Pero no solo en La Arenosa sonó el timbre para iniciar la jornada en colegios públicos. En Cali, Manizales, Cartagena y Pasto, la emoción de dejar la virtualidad inundó a padres y estudiantes. Para nadie es un secreto que es lo mejor que a los niños les puede pasar. En cuanto al tiempo como padres, obvio, es un tiempo que nosotros tomamos para trabajar, para organizarnos. Sin embargo, en algunas regiones se ultiman detalles para garantizar la bioseguridad. Estamos ya recibiendo los saciadores, más de 120 operarios en distintos colegios. Se espera que hoy el 98% de los estudiantes del país asista a las aulas.
El gobierno entregó un balance de la implementación de los acuerdos de paz. Según este informe, más de 17.000 mujeres han recibido títulos de propiedad de tierras y más del 98% ya están bancarizadas. En cuanto a restitución de tierras, más de 17.000 mujeres por primera vez han tenido la titularidad de sus predios. En 3.000 sentencias que han sido emitidas ya las mujeres aparecen como titulares. Y cuando miramos el número de beneficiarios que hay en esas mismas sentencias, encontramos a 17.000 mujeres. Estamos hablando del 51% de los beneficiarios de estas órdenes judiciales en restitución. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, aprovechó para enviar un mensaje a quienes por medio de fallos y otros mecanismos descalifican la implementación de los acuerdos. Todos los que están interesados y los que van a hacer análisis y los que emiten juicios de valor, sí podrían mirar lo que contamos todos los lunes y ver los avances y de acuerdo con eso hacer unas valoraciones un poco más precisas. 48% de las personas reconocidas como víctimas en el Registro Único de Víctimas son mujeres y 50% de esas mujeres reconocidas ya han recibido aportes por más de $1 billón. Y atención a esta alerta de la Procuraduría. El Ministerio Público detectó un aumento aparentemente inusitado en la inscripción de cédulas de algunas cabeceras municipales. Hay 7 casos en investigación. El incremento de inscripción de cédulas es inusual, de más del 100% en 7 departamentos de Colombia. Nariño lidera la lista con un registro de 317% de cédulas, seguido de Cumaribo en Bichada con 266% y Toribío en Cauca con 186% de cédulas inscritas, lo que significa que el número de registros de cédulas es superior al número de habitantes. Igualmente, hay otros 7 municipios en los que la UBEL encontró que presentaron un aumento por encima del 50% en relación con las elecciones de autoridades locales del año 2019. El Ministerio Público alertó con el fin de hacer seguimiento a la transparencia de las elecciones. Las inscripciones que se realicen para estos comicios sí podrían incidir sobre las votaciones de autoridades y corporaciones locales a realizarse en el año 2023. La Procuraduría también encontró que en 1.038 municipios la inscripción de cédulas fue menor a la presentada para la contienda electoral de 2019. Información de la campaña presidencial en RTVC Noticias. Propuestas en turismo, agenda legislativa, seguridad, empleo y nuevos avales fueron los temas de hoy en las agendas de los aspirantes. Óscar Iván Zuluaga se reunió virtualmente con el gremio hotelero y turístico y habló de metas para consolidar este sector. Colombia tiene que imponerse duplicar, llegar siquiera a 8 millones de turistas en un lapso de 5 años. Francia Márquez en Medellín se reunió con representantes de sectores sindicales y habló de su propuesta de agenda legislativa. Hoy tenemos que legislar para la distribución, legislar para la vida, para la justicia, para la paz. Sí, para la igualdad, para la equidad. Los movimientos políticos ASI y Dignidad oficializaron sus avales de respaldo a las aspiraciones de Sergio Fajardo y Carlos Amaya para llegar a la presidencia. Demostrar que somos capaces de avanzar y que tenemos la condición para liderar el país. Colombia está esperando una coalición que de verdad sea una alternativa de cambio. Federico Gutiérrez recorrió las calles de Cali. Desde la capital del Valle habló de seguridad y empleo. Aumentaron los homicidios en más de un 13%. Casi el 15% de la población no tiene ni para las 3 comidas al día. Patricia, una pregunta. ¿Cómo está su licencia de conducción? ¿Sí la tiene vigente? Sí, señor. Le quiero decir a usted, todos los televidentes, que todavía me queda como un par de añitos para hacer el trámite de renovación. ¿Y la suya? Caso distinto al suyo, el mío, porque ya está próxima a vencerse. Y a propósito de esto, atentos conductores, porque si usted, como yo, tiene su licencia de conducción que vence próximamente o a partir de mañana, 1 de febrero, deberán renovarla para evitar multas. Había un plazo de 2 años, pero solo para licencias que vencían entre el 1 y el 31 de enero. Tome nota. Los conductores de cualquier tipo de vehículo deben revisar la fecha de vigencia de su licencia. Si está próxima a vencerse, deben renovarla. Recordemos que la Ley 2161 generó un plazo adicional de 2 años para la renovación de la licencia de conducción de más de 4.800.000 conductores, pero solo a quienes se les vencía su licencia de conducción entre el 1 y el 31 de enero de 2022. Para renovar la licencia no es necesario hacer de nuevo el curso de conducción.
Estos son los requisitos. Sí tendrán que realizar el examen físico, mental y de coordinación motriz en un centro de reconocimiento de conductores que certifique que cuentan con aptitud para renovar su licencia de conducción. A través de la página www.rund.com.co/ciudadano/consulta documentos, los conductores podrán verificar hasta cuándo está vigente su licencia de conducción. Para realizar el proceso es importante que el conductor no tenga comparendos pendientes de pago. Y desde hoy quedaron habilitados 5 kilómetros más de doble calzada en la vía que conecta a Buga con Buenaventura. Solo le restan 32 para llegar hasta el puerto. Más información de las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Autoridades sanitarias en Villavicencio reportaron hoy un 97% de ocupación UCI, a la vez que habilitaron 30 camas para esta área. De igual manera, recordaron que luego del incendio ocurrido en el hospital departamental hace 4 meses, no ha sido posible poner al día este servicio en este centro asistencial que recepciona pacientes de toda la urología. Con más de 40 unidades bomberiles, las autoridades en Medellín atendieron una conflagración en el centro de Medellín, exactamente en el barrio La Candelaria. Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades no reportaron víctimas fatales ni tampoco lesionados. 9 inmuebles resultaron afectados. Finalizando la tarde anterior y entrada la noche, las fuertes lluvias registradas en el departamento del Quindío ocasionaron la creciente de una de las quebradas del río Quindío y varios deslizamientos de tierra entre el Valle del Cocora y el casco urbano del municipio de Salento, que según el reporte de las autoridades no dejó personas lesionadas. Apenas hoy, en horas de la mañana, por temas de seguridad, se iniciaron las labores de remoción del material para habilitar con paso restringido la vía. Información del mundo en RTVC Noticias. Resaltamos 3 sucesos importantes en la jornada de hoy. El primero, el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la crisis en Ucrania. El segundo, un nuevo informe puso contra las cuerdas al primer ministro británico Boris Johnson por el llamado Partygate. Y el tercero, la conmoción por la muerte de una modelo en medio de una balacera en un concierto en Paraguay. E iniciamos en Ucrania, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Rusia de severas consecuencias si abandona la vía diplomática, incluido el círculo cercano del presidente Vladimir Putin por la creciente tensión en Ucrania. Ambas naciones se enfrentaron hoy ante el Pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mientras soldados ucranianos ensayan maniobras de supervivencia para tiempos de guerra en áreas limítrofes con Rusia y familias transfronterizas ven truncado su contacto por cuenta de la altísima tensión allí, la fricción geopolítica fue llevada a miles de kilómetros al recinto de Naciones Unidas, donde las partes se vieron cara a cara. Entendemos perfectamente el deseo estadounidense de avivar la histeria. El Consejo de Seguridad está siendo puesto en una posición extremadamente difícil. Esto es dañino para la propia Ucrania. Rusia fue increpada por Occidente al interpretar su presencia militar como un patrón de agresión y un mensaje de querer invadir Ucrania. Es crucial que este Consejo sopese el riesgo. Están siendo agresivos y que su comportamiento desestabiliza el mundo. La integridad territorial de Ucrania y una actitud activa y no de espectadores hacia los gestos dictados por Moscú, que con tropas en Bielorrusia está a 2 horas de Kiev, fue parte de lo discutido en el encuentro. Entre tanto, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, conversarán mañana telefónicamente cuando Washington y Londres preparan sanciones económicas contra Rusia. Crece el escándalo de las fiestas en Downing Street durante los confinamientos que tienen a Boris Johnson contra las cuerdas. El primer ministro británico se defendió hoy ante los diputados tras la publicación de un informe interno que denunció fallos de liderazgo. Pendiendo de un hilo. Así está el premier británico Boris Johnson por cuenta del llamado Partygate. Este lunes fue publicado el esperado informe interno elaborado por una alta funcionaria que concluyó que hubo fallos de liderazgo y juicio por diferentes partes en Downing Street y en la oficina del gabinete en diferentes momentos. Johnson ofreció disculpas y se defendió nuevamente ante el Pleno del Parlamento. En primer lugar, quiero decir lo siento y lamento las cosas que simplemente no hicimos bien y también lamento la forma en que se manejó este asunto.
A pesar de lamentar las numerosas fiestas celebradas en 2020 y 2021 en Downing Street en pleno confinamiento por la pandemia del COVID-19, la oposición volvió a recriminarle por no dimitir a su cargo ante semejante escándalo. Primer ministro, el pueblo británico no es tonto. Nunca creyó ni una palabra y piensa que el primer ministro debería hacerlo decente y renunciar. Por supuesto que él no lo hará porque es un hombre sin vergüenza. La continuidad de Johnson sigue en entredicho en medio de un ambiente cada vez más tenso en la política británica. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Hoy saludándolos desde la ciudad de Medellín y por supuesto vamos a hablar de la selección Colombia porque ya mañana tiene ese partido tan importante con miras a la clasificación a Qatar. Todavía se puede. Ante la selección argentina será a las 6:30 como les contaba. Y bueno, pues hoy como es habitual habló el técnico Reinaldo Rueda en el día previo al compromiso y rememoró ese 5-0 en donde Colombia ya le ganó a la selección gaucha. Y además también confía en que eso se pueda repetir y también confía en que su arquero David Ospina pueda mejorarse de algunos malestares que tiene estomacales y pueda ser titular. Es el momento de dar el gran golpe, como hace tantos años. Puede ser esta la oportunidad, después de tantos años, de dar ese golpe de autoridad que se necesita en este momento más que nunca para lograr seguir con la ilusión de llegar a la meta. La situación tomó tintes de hazaña. Se nos complicó la situación, pero conscientes de que hay 9 puntos en disputa que vamos hasta el último segundo. La preocupación más grande está en el arco, pero todo parece marchar bien. Lo de David presentó una molestia estomacal, creo que no va a tener ningún inconveniente ya, yo creo que está restablecido. Mientras tanto, los argentinos ya clasificados toman el juego como un trámite. Dependerá mucho de lo que pasa al inicio del partido y cómo se vaya dando, porque ellos están necesitados y bueno, puede cambiar bastante el partido por eso. Colombia está obligada a ganar los 3 partidos que le quedan para ir mínimo al repechaje, con 26 puntos. Y aunque sabemos que es complejo poder ganar estos 3 partidos que quedan ante Argentina, Venezuela y Bolivia, pues no hay nada imposible. Y por eso todos tenemos que tener la fe intacta y seguir confiando en nuestra selección. Y por eso ese numeral que ustedes han visto que ha tratado de impulsar la federación con numeral Yo Me Monto. ¿Y es para qué? Para que todos les mandemos la mejor energía a nuestros jugadores para poder pensar en Qatar y clasificarnos. Por eso también desde diferentes rincones del país, así se unen aquí en RTVC Noticias. Vamos a ganar mañana Argentina, un 2-0, go man. Que sigan confiando, ¿no?, en sus capacidades, en sus dones, en sus cualidades y lo más importante, poner la confianza en Dios para que les dé sabiduría y sensatez en el momento del partido. Colombia, vamos, que ustedes son unos guerreros, ustedes desde que empezaron les están dando con todas y yo sé que van a poder con esa. Bueno, Selección Colombia, mañana tenemos otra oportunidad para poder ganar y así poder ir al Mundial. Y ahora hablamos del fútbol profesional colombiano porque se cumplió ya la 3ª fecha. Esto va rapidito y afortunadamente hemos visto equipos con calidad, los nuevos refuerzos están rindiendo. Y 2 de los equipos grandes parece que se están reconciliando con su hinchada con los buenos resultados. Hablamos de Atlético Nacional y el América de Cali. ¿Cómo nos cambia la vida? América y Osorio pasaron de esto a esto. Bueno, de parte mía agradecerle a la hinchada, siempre los he valorado muchísimo. A Comesaña todos lo entendimos mal. Bueno, hay que ver a quién se le llama grande, ¿no? Porque cómo cambia todo cuando la pelota entra. Yo no hablé del Medellín, no hablé de la institución, hablé del equipo. ¿Ok? Hoy fuimos un equipo grande. Al que no le cambia el panorama es al Cali. 3 salidas, 3 derrotas. Hoy lo que más debemos intentar recuperar es esa sencillez. Contrario a lo que vive Nacional, que pasa de las críticas a los triunfos, aunque haya que remar fuerte. Hay que correr, hay que luchar, hay que reducir espacio. El fútbol da revanchas fecha tras fecha y todo cambia en 90 minutos. Hay días en que somos tan lúgubres, como
como las noches lúgubres del llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Y hoy quise saludarlos con el verso de un poema de Porfirio Barba Jacob que se llama Canción de la Vida Profunda, porque hacia el mediodía nos enteramos de que había muerto Dora Cadavid, una de esas actrices con las que uno puede contar la historia de la televisión y el teatro en Colombia, la historia de las artes. Pues el verso viene al lugar por dos razones. La primera es porque Dora Cadavid era prima segunda de Porfirio Barba Jacob, el poeta, y la segunda razón es porque ella comenzó su carrera en las artes recitando poemas. Resulta que en Antioquia, ella nació en Antioquia, en Medellín, en una familia muy conservadora, de esas que creían, como dicen las abuelas, que ser músico o ser artista era ser un vago. Entonces tenía rotundamente prohibido meterse por allá en esas cosas, pero ella se escapaba y participaba en unos concursos que hacía la radio antioqueña de declamación de poesía. Acuérdense que estamos hablando más o menos de 1940, 1942. En esa época todavía no existía la televisión, así que lo más narrativo que teníamos era la radio, y por ahí se escuchaban las novelas, por ahí se escuchaban los cuentos, las historias y los poemas. Entonces Dora se escapaba y lo hacía tan bien que comenzó a ganarse esos concursos. Su mamá no tenía ni idea y un día se enteró porque la vio llegar a la casa con 5 pesos y bueno, le dijo, bueno, pero ¿usted de dónde sacó eso? Usted no trabaja, usted además es una niña adolescente, ¿de dónde sacó la plata? Y le tocó confesar que se los había ganado en concursos de declamación. En esos concursos conoció a Fausto Cabrera, el papá del señor de la estrategia del Caracol, y Fausto Cabrera era uno de los declamadores más populares de ese entonces. Y la apadrinó y dijo, bueno, listo, yo me quedo con usted tiene mucho talento, yo voy a hablar con su mamá. Y fue y habló con la mamá, y la mamá, ya convencida de que sí había carrera dentro de las artes, la dejó participar en todas estas cosas, y ahí comenzó actuando primero en radionovelas, como tenía voz gruesa y profunda, era la mala siempre, y después cuando apareció la televisión estuvo en muchas novelas colombianas, de Romeo y Bucet, que es una adaptación del drama de Lorca. Entre las más recientes está, por supuesto, Betty la Fea y La Niña, así que fue cantidad de compañeros de trabajo los que tuvo, cantidad de trabajos en televisión lo que hizo, y así la recordaron. La primera vez que trabajé estaba muy mal de su pulmón, hace muchos años estaba muy mal de su pulmón, y sin embargo decía, estoy mal de los pulmones, pero estoy feliz. Estábamos en Pereira, decía, pero estoy feliz de estar aquí. Una mujer entrañable, divertidísima, cariñosa, muy buena compañera, compañera de sus compañeras. Puedo decir que ella vivió, gozó, sufrió esta profesión, y también vivió, gozó y sufrió su vida. $41.224 millones exportó Colombia en 2021, lo que significa un aumento del 32% frente al 2020. Combustibles, manufacturas, alimentos fueron los productos más vendidos al exterior. A $91 llegó el precio del petróleo, el valor más alto desde el 2014. El precio del dólar bajó 39 pesos con 97 centavos hasta 3.942 pesos con 63 centavos. El precio interno de la carga de café cayó 12.000 pesos y llegó a 2.123.000 pesos. La Corte Suprema de Justicia estudia frenar la extradición de alias Otoniel, y la ubicación y destrucción de un laboratorio de droga en norte de Santander hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. Luis Fernando Úsuga Arango, alias H20, sobrino de alias Otoniel, aceptó ser el responsable de la toma paramilitar del 6 de junio de 2003 en Río Sucio, Chocó. De acuerdo con la fiscalía, ese día robaron dinero, alimentos, utensilios de cocina y animales. De igual manera intimidaron a la población y secuestraron a 4 campesinos. En norte de Santander, el ejército ubicó y destruyó un laboratorio de droga. En la inspección encontraron tanques, plantas eléctricas y demás material empleados para la producción de cocaína. En el primer mes del año se han incautado más de 7 toneladas de cocaína en ese departamento. La Corte Suprema de Justicia estudia una tutela presentada por las víctimas del Clan del Golfo en la que piden suspender el proceso de extradición de alias Otoniel.
La Jurisdicción Especial para la Paz negó la solicitud de acreditar como víctimas al considerar que no tienen ningún vínculo con el conflicto armado a Socorro Carreño y Mónica María Becerra en el caso de sometimiento de Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, quien está condenado por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos paramilitares. Son las 7 de la noche, 49 minutos, ya casi es momento de hacer una pausa en Colombia y en el mundo, pero recuerden que nos ven a través de Señal Colombia y también por nuestro streaming de noticias, rtbcnoticias.com. Nos leemos, nos comunicamos con el numeral Me Conecto con RTBC. Vamos a hacer una muy corta pausa, pero cuando regresemos tendremos oportunidades. Atención, contadores públicos, porque hay vacantes en Bogotá. Les contamos en segundos. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Seguimos viajando por el séptimo arte. Acompáñanos a descubrir nuevas historias y formas de verlas, porque en esta nueva temporada no pararemos de hablar antes y después de cada película. De esto se trata el Cine Club, de hablar de cine. Hablemos de cine con Diana Rico y Sandro Romero Rey. Cine Club. En cine nos vemos. Miércoles y viernes, tercera temporada. Estreno el miércoles 2 de febrero, antes y después de la película de En Cine nos vemos. Por Señal Colombia. Estás viendo RTBC Noticias, emisión central. Regresamos con más información del mundo. La Fiscalía de Nicaragua anunció que a partir de mañana reabrirán los juicios contra 46 opositores al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos 7 exaspirantes a la presidencia acusados de menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero. Más noticias del mundo en el siguiente resumen informativo. Sigue la conmoción por la muerte de Cristina Vita Aranda, modelo colombiana, esposa del futbolista paraguayo Iván Torres, que fue una de las 2 víctimas mortales de la balacera ocurrida en un concierto en la ciudad de San Bernardino, en Paraguay. Uno de los 4 heridos es solicitado en extradición por las autoridades brasileñas por ser presuntamente el líder de una banda dedicada al tráfico de drogas y armas. Decenas de bomberos y voluntarios siguieron las labores de búsqueda de sobrevivientes en el estado brasileño de Sao Paulo por los deslizamientos de tierra provocados por el fuerte temporal de lluvias que azota la región. En total se han registrado 24 muertos, entre ellos 8 niños. Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber interceptado un misil balístico lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen. Los restos del misil cayeron en una zona despoblada sin dejar víctimas. El ataque de los hutíes, el tercero en lo que va corrido del año, coincide con la primera visita oficial del presidente de Israel, Isaac Herzog, a los Emiratos desde que ambos países normalizaron sus relaciones en 2020. Y seguimos hablando de deportes y de la selección Colombia en miras a ese partido tan importante ante la selección de Argentina. Pues bueno, habló el Tigre Radamel Falcao García y por supuesto pidió el apoyo de todos los colombianos, pero también habló de ese momento límite que ya ha vivido la selección en otros mundiales. Recuerden que se sufrió bastante para la clasificación a Brasil y también a Rusia 2018. Pero justamente con ese mundial nosotros quisimos hacer un ejercicio y es saber a hoy cómo estaba la selección en aquel momento y cómo estamos ahora. En la clasificación a los mundiales, Colombia siempre ha tenido que sufrir esperando hasta el final. Estamos convencidos, hemos vivido situaciones muy similares o golpes duros como en la eliminatoria pasada con el partido que perdimos en Paraguay, y el equipo se fortaleció y fuimos a Perú y sacamos el resultado que necesitábamos. Y hoy es una sensación similar. En lo que menciona Falcao, hay que decir que para ir a Rusia 2018 a falta de 3 partidos, Colombia sumaba 25 puntos. En el camino a Qatar suma apenas 17. Y 8 unidades hacen diferencia. Teniendo en cuenta que quizá las probabilidades están en contra nuestro, nosotros creemos y queremos desafiar esas probabilidades. Rumbo a Rusia, faltando 3 partidos, Colombia consiguió 2 puntos que lo clasificaron al Mundial con 27 unidades. Hoy hay que conseguir los 9 y esperar resultados negativos de Uruguay, Perú y Chile.
La Liga Femenina Colombiana se jugará en fase de todos contra todos y no se jugará por zonas como antes se hacía en esta modalidad. Pues bueno, también en el mundo deportivo hablamos de Aubameyang, que llega al Barcelona, y Chris Eriksen, que regresa a jugar en un equipo inglés después de casi fallecer en el terreno de juego. Definido el calendario de la Liga Femenina de este año. Por primera vez tendrá la participación de 17 equipos, además se jugará la fase de todos contra todos y los primeros 8 equipos se clasificarán a los cuadrangulares finales. La liga iniciará el fin de semana de 20 de febrero e irá hasta el 5 de junio. Las actuales campeonas del Deportivo Cali recibirán en la primera fecha al Atlético Huila, único equipo colombiano campeón de la Copa Libertadores Femenina. Y se confirmó la buena noticia del regreso a las canchas de Christian Eriksen tras su accidente el 12 de junio del año pasado en el partido entre Dinamarca y Finlandia, cuando se desplomó y sufrió un paro cardíaco que lo ha mantenido alejado de las canchas. El exjugador del Inter de Milán llegó al Brentford inglés con un contrato hasta finales de este año. Y tras el despido de Rafa Benítez del Everton, Yerry Mina será dirigido por el ex ídolo del Chelsea, Frank Lampard, quien como futbolista jugó más de 900 partidos desde el año 95 hasta el 2016. Como entrenador, Lampard ha pasado por el Derby County y por el Chelsea. Ahora dirigirá a los Toffees inicialmente por 2 años y medio. Y llegamos a oportunidades. Atentos contadores públicos, porque hay vacantes en Bogotá. Les contamos cómo postularse. En oportunidades para que contadores públicos trabajen en Bogotá, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge la opción Bogotá Distrito Capital y selecciona la convocatoria Contadores. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos, como ser colombiano, tener título profesional, tener conocimientos del programa Excel y contar con mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 79 vacantes que se están ofreciendo en diferentes empresas de la ciudad. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Cada lunes, emprendimiento en RTVC Noticias. El turno hoy es para una familia de Tumaco, desplazada por la violencia, que hace 3 años empezó su emprendimiento con un producto típico de su región, el coco. Vean ustedes. Nosotros somos de Tumaco. Hace 12 años vivimos en Bogotá, producto de la violencia que vive el país. Coqui inicia con un capital de 1.500.000 pesos. Trabajamos 4 personas. Mi esposa es una dura para este proyecto, mi hijo, son berracos. Siempre nos hemos puesto la meta de que cada día tenemos que ser más grandes. En Coqui trabajamos productos derivados del coco. Un promedio aproximado de 25 productos derivados del mismo, como es el aceite de coco, la leche, la cocada, las hojuelas. Trabajamos el 98% de lo que compone el coco. En este momento estamos adecuando una nueva planta donde vamos a hacer la producción con todos los estándares para brindar un mejor servicio. Un emprendedor es más que una buena idea. Por eso, Lina María Molina, junto con su esposo, transformaron el problema de salud de su hija en una iniciativa pionera en ofrecer alimentos deshidratados en Colombia. Empezamos a mandarle a la niña la fruta, la niña empezó a llevarla al colegio, empezó a darles a los amiguitos les gustó y de ahí vimos una idea de negocio, la cual hoy es Malu del Campo. Emprendedores en Acción, una iniciativa de Impulsa Colombia, Universidad del Bosque y RTVC. Segundo capítulo, lunes 31 de enero, 9 de la noche, por Señal Colombia.
¿Se imaginaron cortes así como del barroco con mucho dorado y gente con pelucas? Están muy bien, porque hoy vamos a hablar de Molière, que todo este mes está celebrando 4 siglos de haber nacido. Para hablar de Molière hay que hablar de 3 personas y ahí les voy a contar por qué comenzamos así. Molière, que es uno de los escritores, dramaturgos y poetas, yo diría que más importantes de toda la literatura universal. Jean-Baptiste Lully, que es este compositor, y que es muy bueno y es del barroco. De hecho, hay una historia buena que luego les amplío, y es que el tipo dirigía con una barra y un día se emocionó tanto con la música que se la clavó en un pie, le dio gangrena y se murió. Y el otro es Poquelin, que era el que hacía las coreografías. Estas 3 personas se inventaron lo que conocemos como el ballet cómico, que eran estos espectáculos de entretenimiento que se hacían en las cortes para divertir al rey. En ese caso el rey era Luis XIV. Entonces, ¿qué era lo chévere de Molière? Molière se paraba en esos lugares donde a la sociedad le dolía y utilizaba esa posibilidad de ser el bufón para hacer chistes muy ácidos y críticas muy mordaces a la sociedad. Para entenderlo, hay 3 obras que a mí me parecen claves. La primera es El burgués gentilhombre, que es la historia de un nuevo rico. Era el hijo de un zapatero que hizo mucha plata y se volvió un nuevo rico, que no era muy aceptado por los otros aristócratas, porque los otros aristócratas decían, no, pero es que usted no es tan culto, usted no viene de buena familia, lo suyo no es de cuna. Entonces se encuentra con otro tipo que le dice, vea, yo lo voy a ayudar a encajar, de hecho le voy a presentar al rey, pero pues usted tiene que aprender ciertas cosas. Y hace todo eso con la idea de sacarle plata. Entonces todo el tiempo le dice, le hablé al rey de usted, y este pobre burgués dice, bueno, ¿y cuándo lo voy a conocer? No, espérese, porque es que usted todavía está muy ordinario, espérese que hay que pulirlo más, y así le va sacando plata todo el tiempo. La segunda, que a mí me parece clave, que me divierte muchísimo, se llama El enfermo imaginario, y es un señor absolutamente hipocondríaco, que cree que tiene todas las enfermedades del mundo y se la pasa todo el tiempo llamando médicos. Entonces los médicos se acostumbran a ir y sacarle plata y decirle, no, usted está muy enfermo, pero tómese este vaso de agua, y así se cura. Hasta que un día dice, oiga, yo gasto mucha plata en médicos, yo lo que debería hacer es tener un médico en mi familia. Entonces decide casar su hija con el hijo de un médico, a ver qué pasa. Pero pues ya se imaginarán ustedes, la hija está enamorada de otra persona, entonces viene todo el rollo ahí. Y la tercera se llama Tartufo, y es una crítica muy mordaz a la religión. Resulta que hay un aristócrata que se encuentra en la iglesia con este Tartufo, que es un falso devoto, que le dice, vea, yo estoy más arriba que usted en la espiritualidad, yo lo voy a llevar por el buen camino, y se va a vivir a su casa. Y todo el tiempo le dice cosas como, mire, Dios quiere que usted ponga toda su riqueza a mi nombre porque es que yo soy muy pobre. O Dios quiere que usted case a su hija conmigo porque es que yo me siento muy solo. Y así sucesivamente hasta que se dan cuenta de la estafa. Entonces, ya ven ustedes, Molière, que se llama en realidad Jean-Baptiste Poquelin, pisaba esos lugares donde a la sociedad le dolía. Qué chistoso, los que le dolían hace 40 años no, 4 siglos, son los mismos que siguen doliendo ahorita. No cambia mucho, ¿no? La historia. Total. Y conocimiento cultural para terminar esta emisión, qué mejor forma. Tartufo o El impostor también, obra de teatro que hice en mi colegio de Molière. Ah, ya pues. Hasta aquí llegamos en esta emisión de hoy. Nos encontramos mañana nuevamente a las 7 de la noche. Somos RTBC Noticias, conectados 24/7. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.